Bueno, estamos a 2 de febrero de 2022, son las 20:16. Estoy junto a Hugo Negreoli para hacer la primera entrevista que vamos a tener junto con él. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Hugo es, ¿cuáles fueron los orígenes de la actividad? O sea, cuando empezó, ¿cómo la desarrolló? ¿Por quién la conoció? ¿Qué recuerda en su memoria sobre los hechos que sucedieron? ¿Y de qué forma cree que influyó la actividad? Y bueno, después que me desarrolle un poco, si quiere contarme sobre cómo fueron sus primeros años y su trayectoria en la actividad. Bueno, mi trayectoria comienza a través de una relación personal con una familia vecina en la cual tenían una empresa en la zona de Chapadmalal que se dedicaban a la piedra. En ese mismo ámbito, que eran de 16 hectáreas aproximadamente, tenían la base de logística de la apicultura porque se dedicaban también fuertemente a la apicultura en esa época donde los rindes eran bastante elevados. Llevar 2.000, 2.500 colmenas era realmente un trabajo bastante considerado y de gran esfuerzo, ¿no? Entonces esa fue mi contacto que tuve con la apicultura y lo que me dio realmente luego las ganas y el conocimiento para luego proseguir con ella, ¿no? Bien, ¿y en qué año recuerda aproximadamente que era? No sé, primer año, no sé, sobre... ¿O qué edad tenía usted? Sí, 16 años aproximadamente, creo que sobre principios de los 70, sí, principios de los 70 tiene que ser, algo más a lo mejor de edad en esa época. Bien, o sea que era todavía, digamos, un pequeño Sí, adolescente. un joven adolescente. Un joven entusiasta. Que estaba conociendo de la Sí, actividad. me gustaba mucho la naturaleza, el campo, ¿no? Disfrutaba mucho de ir ahí porque era pleno campo y además de la actividad que realizaba esta familia y era su sustento de vida, que era la piedra, sí me reconfortaba mucho todo el tema de campo. Y bueno, dentro de ese ámbito también estaba lo que acabo de comentar, ¿no? Las colmenas, y me llamaba mucho la atención, la verdad. Las personas que trabajaban, o sea, que a usted lo influyeron, ¿eran de origen argentino, eran italianos? No, era gente de aquí, sí. Sí, gente argentina que ya te digo, tenían una trayectoria de muchísimos años en el sector. Bien. Sí. Bien. Y después de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el año 76 aproximadamente comenzó a haber una serie de cursos que yo no pude acceder a ellos porque se pasó el tiempo de inscripción y tal. Y sí lo pude hacer recién en el 77. Eran cursos organizados por SADA, que es la Sociedad Argentina de Apicultores, con sede en Buenos Aires, y que bajaban a Mar del Plata con profesores y teníamos los cursos de perito apicultor. Bien. Bueno, eso fue la primer parte de la formación. Bien. ¿Y esos cursos qué daban? ¿Ingenieros agrónomos? ¿Los daban? Sí, bueno, a ver, técnicos, venía gente, algún especialista en temas un poco más técnicos de La Plata, y había gente con muchísima experiencia, con muchísimos años de profesión tanto en la apicultura como en la docencia, porque también tener muchas veces mucho conocimiento y no saber expresar lo que uno conoce es todo un tema, ¿no? Había un poco de todo, claro. Bien. Pero un curso muy sólido porque yo creo que, bueno, se habrán ido cambiando los profesores, pero los cursos siguen, ¿no? En esa época había mucho más conocimiento básico de la colmena y gente con muchos años de experiencia en una apicultura que recién estaba, bueno, no es que estuviese floreciente, o floreciendo, mejor dicho, no estaba comenzando, pero sí ya se notaba que tenía su gran peso a nivel internacional, ¿no?
O sea que se extrapolaba, digamos, lo internacional acá, digamos, a partir de la década. Sí, yo creo que sí, que Argentina ha sido un exportador desde las primeras, de los comienzos de la apicultura, creo, ¿no? Bien, bien. ¿Y ese curso de perito apicultor cuánto tiempo duraba? Un año aproximadamente. Y de ahí usted ya estaba recibido, digamos, estaba graduado de perito apicultor Sí. y empezó a trabajar de lleno con la apicultura. No de lleno en la apicultura, sí empezaba a trabajar con esta gente, pero en forma parcial, porque también me interesaba formarme y seguir formándome. Luego del curso vino otro curso que fue de criador de reinas, que era un poco la idea que tenía, y bueno, vino gente también especialista en el tema en esa época a darnos, recuerdo, de apellido Matone, no me acuerdo ahora el nombre, pero una persona que llevaba muchísimos años en el tema, y él junto con otra serie de profesores también asistimos a un curso bastante prolongado y bastante intensivo en cuanto a la cría de reinas. ¿Y salían con un título también de este curso? No. Sí, bueno, sí, técnico en cría de reinas. Bien. Sí, una especialización. Bien, Sí. bien. Sí, era un curso bastante intensivo, no eran nociones generales y básicas, ¿no? Aunque bueno, poco la teoría ayudaba si uno no tenía mucha práctica, porque Claro. lo de los cursos en la época que empezaban y demás, no había una continuidad de trabajo práctico, entonces bueno, uno se fue fortaleciendo con las malas experiencias que fue adquiriendo. Claro, totalmente, sí, digamos que el error se aprende. Sí, claro. Y era todo, en ese momento era todo muy práctico, o sea, digamos, estaba recién empezando, o sea, de lo teórico ya lo podían aplicar a lo práctico directamente, o les pasaba que necesitaban más práctica a pesar de tener lo teórico. No, a ver, lo teórico ayudaba. Luego está lo de cada uno, querer empezar a formarse mucho más y a tener contacto con bibliografía, con literatura, con cosas más técnicas. También entiendo que depende la necesidad de cada uno, ¿no? Y lo que uno quiera cubrir en cuanto a conocimiento, pero ayudaba eso a tener un poco más de conciencia, y luego la práctica evidentemente muchas veces daba por tierra, ¿no? Y hoy sigue sucediendo. Todo lo que uno aprende en la teoría, yo creo que con los años ya recorridos, la muestra es que la experiencia al final es lo que cuenta, ¿no? Claro, lo que demuestra. Y de ahí hizo estos cursos que me contaba, hizo el de Sada y después Sí. el de cría de reinas el mismo año. Sí, no, al año siguiente, porque claro, si no se solapaban, ¿no? Ah, bien. ¿Y de ahí ya empezó a trabajar directamente con la cría de reinas o seguía a tiempo parcial la actividad? No, la cría de reina comienza, a ver, fueron varios años de ensayo. Ah, bien. Porque evidentemente lo que teníamos que tratar, nuestra zona es bastante atípica. Bueno, hoy creo que con lo que ha cambiado el clima y todo eso, a lo mejor se ha normalizado, no lo sé, no vivo acá, pero bueno, siempre ha sido un clima bastante rústico, si se quiere, el marplatense, ¿no? Inviernos bastante prolongados, noches muy frías, lo cual no, en principio no es una zona idónea como para criar reinas, pero reinas se crían en todas las zonas, entonces adecuando alguna forma de manejo y tal, es posible realizarlo. Pero bueno, hacíamos ensayos y además seguía formándome, porque hacíamos cursos de capacitación, no sé, jornadas que se hacían de polen, jornadas que se hacían de jalea real, de producción y demás, de sanidad. Bajaba gente de La Plata. Nosotros también formamos parte de un centro de experimentación. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. Encantado de recibirte. Uy, disculpa, Bueno. Facu. Bueno, che, ya hablé con Martín. Vale. Dijo que sí, encantadísimo. Bueno, cuando ustedes decidan, me decís. Lo que podemos hacer... Así. Bien. ¿Y los cursos estos los hizo después o los hizo en el mismo año o después de...? No, fueron cursos que, bueno, se iban programando y a lo mejor había un curso o 2 por año. Ah, bien. Y trataba de anotarme a todo lo que había porque me interesaba el tema. Yo ya te digo que
con la posibilidad que tenía de estar en contacto con una gente que tenía muchísima cantidad de colmenas, que en esa época importaban reinas de Italia. Wow. Entonces, focalicé la idea de la apicultura siempre sobre eso, ¿no? Sobre la cría de reina. Y era algo que era prácticamente tabú, porque acá era una cuestión imposible. Había criadores de un nombre muy reconocidos en la provincia de Buenos Aires y algunos en Santa Fe también, en los años 60, 70, bien dije, en la provincia de Buenos Aires, don Moisés Katzenelso, Jacinto Naveiro, Hugo Tacinato en Santa Fe, bueno. Pero acá en el sur, digamos... No existía prácticamente, por eso yo creo que era una cuestión de que se pensaba de una manera y como las condiciones eran tal, se decía, no, esto aquí no se puede hacer. Y hoy a lo mejor en España estamos haciendo a 1300 metros de altura, con una zona muy fría, criando reinas, sí con problemas, no digo que no existan, pero se puede hacer, hay que tener ciertos recaudos, ¿no? Apuntar a algunas cuestiones más técnicas y sí se puede hacer. De hecho, lo hicimos y fuimos, creo que, punteros también, porque logramos una cierta genética que era muy buena para la época, para el entorno también. Mandábamos reinas a Uruguay, mandamos reinas al norte del país, que hoy se habla mucho de que las reinas tienen, si son locales son mejores. Ese concepto lo tuvimos siempre, ¿no? Bien. El material de una misma zona es lo que está adaptado, está mejor condicionado al medio y demás. Pero también es cierto que un clima favorable y benigno, como puede ser en contra nuestra el norte, sí que beneficia al individuo, y al contrario no. Las reinas criadas a lo mejor en el norte, y eso lo notamos también en España, ¿no? Claro. Que del clima frío al clima más templado sí funcionan bien, y por el contrario del clima cálido al frío es como que se retrasan y no tienen, no es pronta la adaptabilidad del individuo, ¿no? Bien. Y de ahí, en la cría, o sea, veo que es uno de los primeros. O sea, además de usted, ¿había alguien más que cría, digamos, que se metió en este curso de criar reinas acá a nivel local? ¿Conocido? Bueno, del curso sí, pero que siguiera profesionalmente, claro, eso. No. Bien. No, ya digo que no había nadie en esos momentos, y nosotros comenzamos, si bien veníamos trabajando en el tema y demás, produciendo reinas, digamos, como hobby, pero tratando de sacar una buena técnica y demás, conociendo el clima de cómo manejarnos, en qué meses poder comenzar a trabajar con mayor seguridad, ¿no? Y certeza de poder entregar ejemplares y eso. Recién en el año 83 comenzamos comercialmente con Raúl Déramo, con la cabaña Apícola Chapasmalal. Tuvieron un tiempo, hasta Sí, digamos hasta que terminaron sí. de consolidar la técnica. Sí, yo creo que estaba en nosotros no ser no me sale la palabra. Digo, de tener la certeza de que lo que podíamos hacer realmente era un producto digno de poder ser vendible y que diera resultados, ¿no? Creo que por ahí pasa el tema. Bien. Y de ahí ya entraron de lleno con el tema de la cría de reinas. Del criadero. En el sí. 83 me dijo. En el 83. Bien, perfecto. Y ahí, ¿por qué decidieron poner una cabaña con Raúl? Es una pregunta... ¿Por qué con Raúl? Sí. Éramos compañeros, habíamos hecho los cursos, bien, prácticamente todos los cursos, y bueno, de hablar. Idas y venidas quedamos. Yo en ese momento también creo que he tocado todos los palos, porque no me falta ninguno por cubrir en apicultura. Bien. Estuve 6 años trabajando en una empresa que se dedicaba a la fabricación del material, así que muy bien. entonces teníamos también ahí un punto de reunión, porque teníamos nuestros asados y juntas de fines de semana, entonces, qué sé yo, de ser compañeros de cursos y demás,
hemos hecho amistad con mucha más gente. Claro, hacer como una red, digamos. Sí, pero quiero decir, la vinculación fue cada vez más, Armado, sí, concisa. sí, más, más intensa, por decirlo de alguna manera, o bueno, un vínculo que permitía la idea de pensar en hacer algo juntos y bueno, surgió la posibilidad y lo hicimos. Bien, ¿y qué problemas se encontraron a partir del 83? Problemas. La gente más que nada. Los apicultores. Sí, porque, a ver, yo comercialmente, te voy a ser sincero, no soy un vendedor nato, entonces me cuesta mucho ir a una reunión o presentarme para vender y demás. Entonces, de cualquier manera hacíamos campaña de ventas, nos presentábamos a muchas ferias, hemos ganado stands, fuimos los primeros criadores de reinas en el país que hemos llevado un criadero de reinas con un stand a una feria apícola, y eso fue en Azul varios años seguidos y tuvimos la suerte de tener un premio por nuestro stand y demás. La verdad que trabajamos con bastante, por tener proyección también, ¿no?, a nivel nacional. Era, aparte de tener un producto, tratar de venderse uno Claro. por ser quien era y demostrar que uno estaba en el medio y tal, ¿no? Y le fue bien a nivel nacional. Sí, lo que pasa que bueno, también en una época bastante complicada, había que, como dije antes, el mayor escollo era la misma gente, el productor, porque las reinas, no sé si hoy, creo que en algún aspecto también se considera como un gasto, ¿no? Un costo, una inversión, un insumo más, ¿no? Que era lo que uno quería demostrar, que dentro de la apicultura, si no hay cría de reinas, si no hay reemplazo y si no hay genética y demás, no se puede Claro. estar a un buen nivel productivo. Y eso sigue costando hoy, pero en aquellos años, 30 años, 40 años atrás, realmente costaba muchísimo más, ¿no? Convencer, digamos, Sí, al productor. convencer al productor, sí. ¿Por qué? ¿Por miedo? No, de convencerlo por eso, porque el hecho, a ver, siempre existió la comparación de que la mejor reina la hace la colmena, sí, perfecto, pero bueno, la reina que hace la colmena por ahí es de enjambrazón y eso no gusta, o por lo menos no nos gusta a los que realmente nos gusta la cría de reina y manejar un poco la genética y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Pero sí, claro, la colmena se hace su mejor reina. El tema es que llegue a buen fin. Claro. Y uno criando reinas procura, siendo serios y coherentes con lo que uno piensa, de hacer un individuo que realmente tenga las cualidades suficientes para que sean transmisibles y demás. Bien, bien. Claro, porque eso también me imagino que debe ser todo un trabajo el tema de la genética, llevar, o sea, digamos... Sí, es complicado, bueno, con las bases fundamentales que uno tenía en ese momento y demás. Tuvimos la suerte en el año 91 de poder hacer, creo que fuimos de los primeros, y además, gracias a la vinculación con el laboratorio de artrópodos y el Ministerio de la Producción, de poder ir a hacer una pasantía a Ribeirão Preto, a Brasil. Estuvimos 20 días haciendo un curso de genética apícola y demás. qué bien. Así que fuimos unos privilegiados, ¿no? Y punteros en ese aspecto, sí. ¿Y notaban los mismos problemas en Brasil que acá? Bueno, en Brasil los problemas era la africanizada y lo sigue siendo. Entonces, era muy incipiente la cría de reina, lo sigue siendo hoy día también, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos una metodología de trabajo que les gustó mucho a ellos porque implementamos por una necesidad de trabajo, implementamos un recurso que lo conocimos con los años, ¿no? Muy pasados los años, porque, bueno, en esa época en Internet la literatura era muy escasa, solo recibíamos el American Bee Journal, que era una de las mejores, y sigue siendo hoy una de las mejores revistas del mundo en cuanto a trabajos y a reportajes y demás que hay, ¿no?
¿Y cuál fue el Pero- recurso que usaron? Nosotros, claro, estábamos en Mar del Plata, la gente por lo general está en la parte norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, comienzan a criar reinas mucho más temprano, pero nosotros no lo podíamos hacer. Nosotros podíamos recién comenzar a criar en el mes de octubre, noviembre, Claro. y necesitamos colmenas muy poderosas, doble cámara de cría, 10, 12 cuadros de cría. Eso es muy, muy, muy difícil de conseguir para esa época. O había que desarmar muchas colmenas para lograr tener esa potencia. Entonces empezamos a trabajar, había una persona que hacía jalea real, se llamaba Sugano, estoy hablando hace 40 años o más, pierdo un poco el hilo y la noción de todo eso. Y hacía jalea real en una especie de cuadro con la parte del cabezal seccionada, cosa de que se podía poner y sacar. Entonces, ese cabezal que se podía poner y sacar estaba encerrado en una rejilla excluidora, una especie de canasto, un mini canasto. Muy ingenioso el tema. Sí, la verdad. Empezamos con eso, pero bueno, era bastante tedioso el manejo y demás. Luego con el canasto Farrer, el canasto técnico, donde metíamos un cuadro, metíamos una reina, orfanizamos la colmena, es decir, metíamos una reina en una cámara de cría enjaulada, en una gran jaula, y la verdad que el resultado también era bueno, pero al otro día había que sacar, o al día y medio había que sacar la reina, el cuadro estaba puesto todo de palo a palo, como decimos cuando una reina ocupa todos los lugares, y no nos resultaba práctico porque, bueno, podíamos matar la reina con el manoseo Claro. que uno hacía. Así que decidimos dividir la cámara con una rejilla vertical y separamos 4 cuadros de un lado con la reina y 6 cuadros del otro con la reina, con la parte huérfana. Y así yo creo que hasta el día de hoy lo he llevado por donde pude, ese método de trabajo, y nos dio muy, muy buen resultado, la verdad. Lo hemos llevado a una exposición y nos han quitado la idea también. No es algo que esté patentado, por supuesto, ni mucho menos, pero a lo largo de los años tuvimos la suerte de conseguir una literatura, una monografía sobre cría de abejas reinas de Rutner, y ahí figura, es decir, no tiene un nombre, no tiene nada, de los tan diversos sistemas primigenios y los más modernos, que es el Dulí, para criar reinas. Entre uno y otro extremo hay varios que se fueron haciendo de forma artesanal también. Existe pero no tiene con la cámara, dividida y tal. Y no sé, nosotros fue una necesidad. La necesidad y las ganas de querer hacer cosas nos llevó a desarrollar esa colmena, ¿no? No inventamos nada, pero sí buscamos la forma de poder hacer algo en un clima bastante adverso para lo que es la cría de reina. ¿Y con cuánto empezaron? ¿Recuerdan ahora cuántas colmenas tenían? No, sí, muy pocas. No Y- puedo decir cantidad. ¿Y sintieron que la actividad en cuánto tiempo pudieron progresar? Para lo que ustedes esperaban. Y año a año. Lo que pasa que también nosotros ya para esa época, que habían pasado unos cuantos años, ya teníamos formación suficiente y capacidad suficiente como para poder enfrentarnos a dirigir cursos. Bien. Entonces, ahí ya estábamos formando parte docente de cursos que se hacían de apicultura, tanto en la Universidad de Mar del Plata como en la Escuela Agrotécnica de Miramar, y charlas que podíamos dar cuando había algún congreso, alguna charla y todo ese tipo de cuestiones que hacían al fomento de nuestra actividad, ¿no? Claro, paso a paso. Sí, Porque, sí. Y bueno, y, Y también... tratar de demostrar el Claro. conocimiento, porque tampoco nunca fuimos gente cerrada. Y nos criticaban mucho porque hacíamos cursos de cría de reina en el criadero. Y yo siempre tuve ese estigma primero tienen que ponerse a trabajar como nosotros. Tener el conocimiento y ponerse a trabajar a la par
para por lo menos ser competencia. En los años que tuvimos el criadero, que hicimos cursos y demás, no notamos eso. ¿Qué notaban? No notamos que había competencia. Claro. La gente no se atrevía porque es algo complicado. Es como que está el apicultor y dentro del apicultor está el criador de reinas, digamos, una diferenciación. Sí, hay una diferenciación, pero a ver, yo tampoco subestimo. Sacar miel es muy difícil. No es tan fácil. Preparar la colmena, preparar la invernada, preparar la colmena, que inverne, que llegue fuerte, sana, vigorosa, ¿no? Que crezca y sacarle el rinde que no saca nadie. Eso es difícil, no es fácil. Pero para eso tiene que haber conocimiento, práctica, experiencia, años. Y en la cría de reina lo mismo, es un renglón dentro de la actividad, pero no éramos nosotros ninguno loser tampoco. Quiero decir, no éramos de mirar por sobre el hombro a nadie por ser nosotros criadores de reina, siempre hubo un respeto por el productor. Claro. Sobre todo por aquel que nos compraba, porque realmente esa persona sabía el valor de lo que estaba recibiendo. Claro. ¿Y cuánto tiempo tardaban ustedes en criar, digamos, y vender? No, ya cuando nos dedicamos cuando comenzamos en el año 83 fue porque ya veníamos con una escuela bastante aprendida, claro, porque nos dedicamos los años previos a hacer toda la experiencia que comentamos al principio, ¿no? Bien. Es decir, seguíamos con la formación nuestra personal, digo, ¿no? Y además probando lo de la cría de reina a ver cómo era. Y digamos, del 83 en adelante, ¿ustedes tuvieron también la posibilidad de mandar reinas a otro lugar? ¿O mucho después fue eso? No, yo creo que casi inmediata, porque, a ver, no eran grandes cantidades porque era la época también, que digo, había que luchar contra eso, ¿no? Contra el costo de las reinas, los precios. Era complicado. En ese momento una reina valía 9 kilos de miel. Hoy acá no sé cuánto está una reina, pero creo que muy por debajo del valor. Claro. Entonces era difícil entrar en el mercado. Pero bueno, sí, algunas reinas uruguayas, digo, ¿no? Ah, bien. Santiago del Estero, sí. Bien. Bueno, al país, ¿verdad? Sí, al país. Sí. Y después tuvieron posibilidades ustedes también de seguir, digamos, educándose en otros lugares, tanto como en Riberao Preto, pero ¿tuvieron otra experiencia afuera? ¿En otro país? Bueno, yo tuve la posibilidad de dar varios cursos a Uruguay, sí, Bien. cría de reinas. ¿Y notaban la diferencia, o sea, casi estando pegado a Argentina, Uruguay, del desarrollo de la actividad? ¿Estaba más desarrollada? Sí, allá? no estaba más desarrollada. Realmente la economía era un poco más restringida, ¿no? Bien. Y eso creo que tardó bastante. Hoy empieza a haber, después de tantos años, ¿no? La actividad nuestra en particular, como criadores de reina, que empieza a vislumbrar algo más sólido. Pero sí, hubo una controversia muy grande durante muchos años, y la abeja rubia, la abeja negra. Entonces eso también daba, creo que como discusión definitiva, decir, bueno, no hago nada porque o de un lado o del otro me van a caer palos, ¿no? Bien, ¿y ustedes también tenían este problema del tema de la africanizada? No, acá eso no llegó, no. Yo creo que en provincia de Buenos Aires no existe. Creo, a ver, puede llegar a suceder si hay incorporación de material Claro. foráneo, pero no porque sea una causa o un lugar natural donde pueda multiplicarse de forma natural, ¿no? Bien. No de forma natural, digo, aunque la traigan, que pueda prosperar por lo climático y demás. Claro. Pues siempre, inclusive, su forma de multiplicarse y demás ha sido la tendencia a ir hacia el norte. Claro, hacia el norte. ¿Y con respecto a crisis en el sector? ¿Tuvieron algún problema? Y sí, había años que era muy duro. Los precios acá en Argentina siempre fueron inestables en cuanto a la producción. Hoy mismo lo siguen siendo. Mucha incertidumbre en el sector. ¿Les pasaba igual que a los apicultores? Exactamente lo mismo, claro. Nosotros teníamos valoradas las reinas o los núcleos o lo que fuera o celdas en precio miel, y eso era complicado manejarlo, Claro. sí. Yo creo que hoy está más consolidado, pero claro, han pasado muchos años también. Se ha consolidado el sector.
la gente tiene más conciencia, ¿no? Conciencia respecto de la actividad. No respecto de la actividad apícola en general, sino en particular de la cría de reina, ¿no? De la compra de material vivo y todo ese tipo de cuestiones. Claro, claro. Luego, hay mucha formación en Argentina. Eso hace que a la gente también se le abra un poco la mente y entienda de que ciertas formulaciones hay que tomarlas como una necesidad innata ya de la explotación y que son gastos que están dentro de la producción, ¿no? Bien. Y, o sea, volviendo un poco también a esto del tema de las crisis, porque dentro de los inconvenientes usted me planteaba lo del tema de los mismos apicultores, pero no tuvieron otros problemas, ya sea con agroquímicos o con A ver, pesticidas. nosotros lo sabía, lo Ah, lo sabía, sí sabían. que lo sabía. Quizás no lo teníamos porque, no sé, teníamos la suerte de poder tener las colmenas en zonas donde la ganadería era la principal explotación, entonces no había tanta fumigación. Sí pasaba que tenían colegas o que llevaban a polinizar cultivo de girasol, porque otra cosa tampoco había. Y sí que había problemas. Hubo una época donde avisaban, sobre todo en la zona de Miramar, bien digo, y que había un contacto con el aeroaplicador y los dueños de los campos, entonces bueno, se trataba eso de enmendar de alguna manera para que el productor no tuviera pérdidas, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál fue la mejor experiencia que tuvieron ustedes desde, digamos, la cabaña? Lograr un individuo que sea realmente reconocido. Bien. Sí, yo creo que eso fue un logro. Y por otro lado, pasando los años, ¿no? Por los años, hemos tratado también dentro de estas innovaciones. Otra de ellas fue la introducción del poncho, al cual yo le tengo muchísimo aprecio. El poncho es lo que El recubre. plástico que recubre, pues sí. Y eso lo hicimos nosotros. ¿Y por qué se les ocurrió la idea del poncho? A ver, todavía en esos años, o antes de los 80, fin de los 70, mediados de los 70, se lograban invernar colmenas con cámara melaria. Sí, cámara de cría más la cámara de miel. Y realmente era una cantidad de abejas que tenían que invernar enorme, ¿no? Y un consumo también elevado. Claro. Entonces uno empieza a razonar ciertas cuestiones y ver de qué manera la abeja podía subsistir en invierno de la misma forma. Y empezamos a ver que estando bien de alimentación y eso no había ningún problema. Aparejado a esto de invernar en cámaras de cría, también notábamos, porque hacíamos núcleos tardíos, Ah, bien. pero al hacer núcleos tardíos, un núcleo bien poblado, con muy buena cantidad de reservas y abejas, en una cámara de cría se venían para abajo. Si en vez de seguir creciendo exponencialmente como venían haciéndolo, era como que se quedaba 10, 15 días ahí en stand-by, ¿no? Y entonces comenzamos a probar de cómo poder... todavía en esa época sí se conocía el diafragma, que era una madera muy fina para achicar el espacio. Ah, bien. Pero evidentemente que la termicidad que eso daba con lo que después nosotros llevamos a la práctica fue el día y la noche, porque logramos que un núcleo de 4 marcos con un trabajo metódico luego, porque claro, el plástico no hace nada si uno no está atrás. Claro. Es como una reina de una muy buena genética, si uno no está atrás y no hace lo que tiene que hacer, eso no produce. Pero notábamos que la progresión era así exponencial.
y que a lo mejor de un núcleo de 4 cuadros en un mes tener una cámara de cría. Claro, muchísimo, un avance. Y eso mucha gente hoy, al día de hoy, no lo cree, porque dicen, no, eso... Y sí, pero claro, no es el plástico solamente, es el trabajo que uno está haciendo con él. Y lo que notábamos que tenía, bueno, menos consumo, la abeja abrigada, la abeja... Es decir, bajo el plástico, bajo el poncho se pone solamente la abeja que está cubriendo los cuadros que tiene el área de cría, nada más. Entonces estamos reduciendo a lo mejor el 40, el 50 o el 60% del espacio que tiene una colmena, y que la abeja circula por él, y todo ese aire o esa calefacción que ella necesita para mantener una temperatura haga que no sea tan elevada o que no haya tanto desgaste energético, por el cual también consumen alimento, ¿no? Y qué sé yo, son cosas que fuimos haciendo, y creo que inconscientemente fue un aporte al mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sin haber tenido la intención de hacerlo, digamos, o de vanagloriarse uno por ello. Sí me da la conformidad de que mucha gente lo use y con mucho éxito. Porque tampoco firmamos nada donde claro. Poncho dice, bueno, fue la creación de Raúl Déramo y Hugo Negrioli. Pero bueno, tengo la suerte de tener de esa época, de los años, sí, principios de los 80, un artículo en la revista que nosotros teníamos, que era de CEPA, era el Centro de Experimentación y Promoción Apícola. Y bueno, ahí está publicado. Bien, qué loco, ¿no? Y Sí. que haya pasado tanto tiempo y que hayan... Por solamente darse maña para ver qué pasa. Sí, sobre todo, a ver, hay comentarios del Poncho en todos los sitios. Y en España, claro, llega. Y llega a lo mejor por gente que está en Chile y demás, que lo usan como un recurso, ¿no? Y yo siempre aclaro que, bueno, que fuimos nosotros quien empezamos a utilizarlo, porque quien le dimos visibilidad a eso, ¿no? Bien, ¿y ustedes con Déramo estuvieron cuánto tiempo siendo socios? 15 años, creo, aproximadamente. Bien, siempre haciendo lo mismo, creando, Sí, digamos, sí, reinas. sí, material vivo, sí. ¿Y tuvieron la posibilidad de crear, digamos, como una genética propia ustedes, digamos, de preservar más que crear? Sí, yo creo o que de en el tiempo que mantener? estuvimos trabajando en conjunto, sí era bastante estable. Además teníamos algo que mucha gente hoy lo sabe por conocimiento y por los años que estuvimos. Hoy está muy de moda la abeja Córdoba, y nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos a tener la abeja Córdoba como un marcador genético. No era algo que nos daba la posibilidad de saber que determinados zánganos no producían una determinada descendencia, y que lo veíamos, porque Claro. era eso. Ante la tanta cantidad de abeja en ese momento, había mucha abeja criolla todavía, y eso despuntaba por sobre el resto, ¿no? Ah, bien. ¿Y por qué dejaron de trabajar juntos? No, fue una decisión personal. Ah, fue una decisión, digamos, de ambos lados. No, mía de usted. personal. Yo dejé la cabaña. Bien. Sí, porque, bueno, cuestiones personales y laborales. Bien. Ustedes, digamos, a medida que, mientras tenían la cabaña, seguían trabajando de otra cosa, No, siempre trabajaban al 100% Sí. para la cabaña. desde que comenzamos, sí. Bien. Sí, desde que comenzamos, sí. Bien. Y digamos, además de esto, digamos, Además de docencia, ¿no? De hacer claro, cursos y porque todas esas cosas. eso te iba a preguntar, además de la formación tanto práctica para criar reinas, ¿ustedes se iban formando a la par o no? No, no somos soberbios o yo por lo menos, para decir que no me sigo formando, ¿no? Bien. Pero en ese momento tampoco teníamos tanta posibilidad de recursos como hay hoy. Bien. Yo creo que hoy me estoy formando mucho más que en los años 80. Pero todo lo que estaba a nuestro alcance, libros, literatura, revistas y demás, sí. Y respecto, ahora me surge la incógnita para preguntarle, respecto de las instituciones, ¿tuvieron apoyo en algún momento de alguna institución? No sé. Nosotros, claro, lo que pasa es que formábamos parte de una institución, y esa institución era CEPA, Bien. que era una institución local que intervenía en el partido de General Pueyrredón, de Balcarce y Miramar. Bien. Entonces, bueno, sí, el apoyo ahí, claro que lo teníamos.
Bien. Y sí teníamos mucha anuencia con la gente del ministerio, porque bueno, yo tengo grandes amigos que hoy están en los medios también de comunicación y tal, pero bueno, siempre que había, no sé, simposios o congresos y demás, por lo que hacíamos y porque, claro, íbamos a las ferias, también eso era una manera de tomar conocimiento, ¿no? De aprender, porque uno charla con la gente y si tiene ganas de salir de lo habitual y de lo de uno, ¿no? De lo que hace a diario, sí que escucha otras cosas que realmente uno las puede poner en la práctica también. Otra perspectiva. Sí, claro. Y a nivel, digamos, esto a nivel local y a nivel de provincia o nación, No. no. Y en esa época tampoco había mucho para pedir. Claro. Sí. ¿Ayudas te refieres? No. Sí, ayudas o No subsidios. No sé si decir subsidios. No existía nada, Claro. nada de eso. No. Nosotros hicimos todo a pulmón. Claro. Bueno, Raúl no sé si lo habrá comentado, pero de comprar un invernadero, de tener 4 tablas y después dejarlo hermoso. No sé si conoces. No lo conozco. Te mandaré alguna foto. En mi Facebook hay fotos de eso. Ah, perfecto. Era precioso. Sí, era digno de ver. Hemos recibido gente de Uruguay, gente de Azul. Tuvieron difusión, entonces. No solo a nivel, digamos, Sí. regional, digamos, provincia de No, Buenos yo Aires. digo, creo que fuimos algo punteros. Hoy hay mucha más competencia, Claro. en esa época no la había. Pero también creo que el hecho de salir, dar la cara y difundir la actividad era lo bueno, ¿no? Hacerse el lugar, Sí, hacernos el lugar y hacernos ver, digamos. salir a las ferias. Claro. En ese momento no había criaderos de reina que vayan con un stand a una feria. Era muy loco. Pero hicimos grandes amigos. De venir de una feria o arreglar en una feria, hablo con determinada gente y le digo a Raúl, nos vamos, me quedo en la feria y me voy a, no sé, al Delta para ver un lugar para ir a criar reinas. Y empezar a trabajar día y noche, porque acá empezábamos en septiembre y ahí fines de octubre, y ahí en agosto había que estar. Claro. Para armar colmenas a 2 metros de altura y toda esa historia. Que debe ser un O trabajo. sea que también. éramos también bastante arriesgados en el tema. Pero, o sea, a la par. Para sumar colmenas. Claro, porque ahora, por lo que me cuenta usted, esto de la difusión y de la educación también, siento que ustedes también como que han difundido también esto de la cría de reinas en otras partes. Claro, fundamental. Es que es fundamental. Lo que uno hace lo tiene que hacerlo notar y saber, por lo menos para que la gente cuando hace un curso de cría de reinas, si bien se somete solamente a lo que pueda hacer prácticamente en el curso, o luego para su necesidad y consumo, ahí no hay complicaciones, porque las complicaciones luego suceden cuando empieza uno a comercializar, ¿no? La responsabilidad y todo eso. Pero por eso es interesante de transmitir el conocimiento, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que cuando una reina está en una colmena, de dónde proviene, cómo ha sido toda su etapa de desarrollo, de crecimiento reproductivo y tal, y llegar a estar al frente de una colonia, ¿no? Claro. Que luego no es lo mismo. Yo creo que, y espero que poca gente lo esté haciendo, pero hacer núcleos ciegos, que todavía se escucha esa palabra por ahí, ¿no? Hacer núcleos sin reinas, era mucho más económico y rentable, pero el éxito de eso es Sí. un fracaso del 80%. Claro, es todo un tema. Bien. Y con respecto a, así viendo en retrospectiva hoy a la actualidad, Sí. ¿qué cree que debería cambiar en la actividad que usted desarrolla o que desarrolla en su momento con Raúl? ¿Qué cambios cree que tendrían que ser de acá a 10 años? ¿O qué cambios ve usted que hubo en la actividad? Dentro de lo que es Sí, específicamente. hay una cosa que se cuestiona hoy que es bastante importante, ¿no? Bueno, cambiarle la cabeza a la gente es muy difícil. Pero el hecho de que la gente cree todavía al día de hoy que hay una super abeja
Y eso no es así, no es real. La gente se quiere autoconvencer de que hay algo mágico o no sé, que las producciones vienen por ese lado, ¿no? O por la genética, o porque hay algún tipo de manejo, o alguna cosa muy rara, muy especial. Y yo creo que todo va de la mano del conocimiento, y si la gente tiene conocimiento, en algún momento se va a dar cuenta de que eso no es real, ¿no? Lo de la super abeja y la reina, es decir, una reina pone lo que pone y no va a triplicar su postura. Claro. Eso es una cosa que me gustaría cambiar, no es que las tendría que imponer, ¿no? Aunque a veces me gustaría. Pero eso puede ser, sí. Y sí trabajar en genética para mejorar lo que uno tiene. Ahora, para mejorar lo que uno tiene para su entorno. Luego lo que pueda pasar en otro contexto climatológico, ¿quién lo sabe? Claro. Digo por el hecho de que mucha gente que vende reinas y demás piensa que valen para todos los sitios, y yo creo que no es así. Es una visión bastante particular, pero Sí, no, creo bien. que tiene su lógica. No, muy bien. Bien. Y con respecto al trabajo con investigadores Sí, acá bueno, en Mar del mucho, Plata, mucho. Estuvimos muy de la mano con la universidad, muy desde de el la principio, mano. desde que Sí, entraron en el sí. 83 a Sí, trabajar. sí, ya digo, porque en esa época, no sé si fue en el 80, 81, que se incorporó Martín y Jorge Marcangelis, y que comenzó todo el proyecto de Barroa y llegó a lo que soy, ¿no? Bien. Entonces tuvimos mucha vinculación. ¿Ustedes hacían los monitoreos, trabajaban con ellos por los monitoreos? Sí, bueno, sí, luego aportábamos abejas y bueno, todas esas cosas. Bien. ¿Y ustedes pudieron resolver algún inconveniente tratando con los chicos del laboratorio? No, en esos momentos no. Pero digamos, en cuanto a enfermedades me refiero yo. No, en esos momentos no. Comenzaba todo, el laboratorio era artrópodo solamente y era Barroa nada más. Claro. Fue con lo primero que se empezó a trabajar. ¿Y convenientes con enfermedades tuvieron en algún momento ustedes? No, a ver, se cuidaba mucho. El temor más grande que había en esos momentos, si bien Barroa existía y tal, era la loca americana, porque era un cuco, ¿no? Pero bueno, a ver, se trabajaba desde un punto de vista más técnico y estratégico, entonces trataba uno de solventar los problemas sanitarios de ese punto de vista, no tanta medicación y más control, es decir, manejo sanitario previo que evitaba o tratábamos de evitar esas Claro. reinfectaciones, ¿no? Bien. Y con respecto a lo que es, digamos, congresos, ustedes, además, digamos, de ir haciéndose el lugar de a poco, sintieron que, o sienten, o por lo menos usted siente que hoy día se le ha considerado más a esta, digamos, a esta subactividad dentro de la actividad, la cría de reinas. Hoy gran parte del Congreso se lo lleva Barroa, evidentemente. Y creo que por otro lado la alimentación. Claro. Entonces hay cuestiones que se dejan de lado y no se profundizan, es que realmente no sé, claro, no hay intereses económicos a través de esto, entonces no da mucho dinero tampoco. Y es complicado el tema en ese aspecto. Es complicado por la vista que tienen. Darle difusión a un bien. tema tan técnico, ¿no? Claro. Yo lo veo en España, por ejemplo, cantidad de criadores, no de criadores, de productores de celdas reales y no hay una capacitación para que eso continúe, digamos, en fecundar las reinas, entregar un buen material genético. Claro, es más o menos lo que ve usted como lo estaba viviendo cuando empezó acá también. Más o menos. A todo pulmón. Más o menos, sí. Pero, sí, a pulmón y mal encarado, como un negocio, pero no poco serio para mí. claro, totalmente, totalmente. Y eso también dice que le quita prestigio. Yo entiendo de que sí. Mucha gente lo ve, bueno, como una salida laboral, me parece bien, pero no sé. Bien, bien. Y respecto, o sea, hablando también de esto del paso del tiempo, Sí. Desde el 80 hasta aproximadamente qué momento trabajó con Raúl usted?
¿Recuerda el año? Sí, 91, 92. Y después de ahí 93. en adelante siguió solo. Sí, bueno, yo formé, no, hice otra actividad, una actividad familiar que era de toda la vida y me dediqué a seguir formando. Estuve trabajando para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para gente carenciada, Bien. con la instalación de colmenas y Siempre con lo mismo. y el aporte técnico. Bien, sí. bien. Sí, sí, sí. Cursos, Bien. sí. ¿Y después se fue a España? Sí, yo me fui a España en el 2004. Bien. ¿Y siguió haciendo la misma Sí, actividad? estuve como técnico en un laboratorio y una asociación, es una denominación de origen protegida. Estuve 2 años trabajando ahí como técnico también. Bien, siempre. Pero seguí siempre Claro. vinculado al sector y haciéndolo prácticamente lo que hacía. Hoy más abocado a la docencia y un poco a formar gente, dar cursos y tal. ¿Y nota diferencias entre el desarrollo de la actividad acá en Argentina y lo que es en España? Sí, yo creo que allí va un poco más lento, ¿no? Allí En Europa, dice. Sí, sí. Particularmente en España, Italia creo que es de otra manera. Bien. Pero yo sé que acá se evolucionó mucho, ¿no? En cuanto al conocimiento, a la técnica de trabajo. Salud. Esto no sé si todo, pero gran parte de la gente tiene que tener una capacitación para poder trabajar en apicultura. Claro, y es lo que nota allá. Que no ¿Qué hay- falta? Noto allá que eso falta. ¿Y se nota en cuanto a los resultados después? Obvio, sí. 60-70% mortandad, Muchísimo. bajos rendimientos. Que acá no, ya hoy no lo veo. No.